Vamos a conversar sobre un caso muy interesante. Es un caso que nos envían para nuestra sección Entre Pares, donde siempre profesionales de la línea de orientación sociolegal de AGECO nos acompañan con consejería en este campo sociolegal. Hoy nos acompaña una facilitadora de la Asociación Gerontológica Costarricense, Andrea Monge. Con ella vamos a conversar del caso de doña Ivania. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en Buena Vida. Gracias por estar acá con nosotros. Hola Ivonne, muchas gracias a ustedes por la invitación de todos los miércoles. Qué placer saludarle a usted y a las personas que nos ven y que esperan esta sección. Así es. Andrea, hoy con un caso bien interesante porque nos escribe Estefanía, que es la nieta de doña Ivania. Y Estefanía está sumamente preocupada. Ella nos escribe contándonos que doña Ivania no quiere vacunarse, que en familia han tratado de explicarle la importancia de que todos en la casa están preocupados, pero doña Ivania no quiere vacunarse. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a la familia? ¿Qué le podemos aconsejar a Estefanía? ¿Qué es lo correcto en estos casos? Bueno, este es un caso además muy actual, ¿verdad? Muchas personas y muchas familias están viviendo casos parecidos. Lo primero que vamos a comentar es que la vacunación ha sido la estrategia que hemos definido como colectivo para salir de esta situación. Entonces hay muchas decisiones que uno las puede tomar en la individualidad. Vamos a poner un ejemplo. Uno, como decisión individual, puede decidir qué alimentos consume en el día a día, ¿verdad? Si consume frutas, verduras, vegetales. Eso es una decisión individual y que nos hace muy bueno, claramente, ¿verdad? Tener una alimentación balanceada. Pero la vacunación ya trasciende esta decisión individual y entonces ya ahora es una decisión que como colectivo tomamos, e inclusive muestra de eso es el hecho de que nos van a pedir a partir del 1 de diciembre en algunos establecimientos un código de la vacunación. Entonces eso quiere decir que como colectivo decidimos que esta iba a ser la estrategia que nos iba a ayudar para ir saliendo de esta situación e ir retomando la normalidad. Entonces eso es lo primero que las personas que nos ven tienen que tener claro, ¿verdad? Que no es un invento de los hijos o hijas o del doctor o la doctora de Levi's que quiere que nos vacunemos o que están sobrando muchas vacunas y que entonces en alguien hay que gastarlas, sino que ha sido la decisión que como colectivo tomamos para poder ir retomando un poco la normalidad, ir teniendo un escudo, ¿verdad? Que es lo que nos provee las vacunas. Eso es lo más importante, que la vacunación es una estrategia colectiva que hemos tomado como sociedad. Segundo, el tema de cómo tomo yo como persona mayor una decisión informada. Porque entonces veamos que aquí para Estefanía, la nieta de doña Ivania y todos los demás nietos y nietas o familiares que podrían estar teniendo esta pregunta, tenemos que tener claro es que acá en entredicho no está la autonomía, porque la autonomía de la persona mayor sigue siendo importantísima y tiene que legitimarse, sino que lo que tenemos como situación es cómo le podemos apoyar a esa persona mayor para que tome las decisiones de una forma, valga la redundancia, informada. Porque nos puede dar mucho susto, ¿verdad? A veces vemos cosas que nos llegan por WhatsApp o vemos por Facebook o inclusive en la misma televisión vemos alguna información y nos puede dar mucho miedo. Que la vacuna es experimental, que es muy nuevo todo, ¿verdad? Y esto nos puede generar angustias. Entonces, lo más importante es como red de apoyo, cómo proveemos información para que la persona pueda tomar la decisión correcta. ¿Cómo? Ojo, ¿cuál es el rol de las familias? Acompañamos a que la persona pueda tomar la decisión correcta. Andrea, todavía nos queda un bloque de entrevista, afortunadamente, para que nos des orientación a la familia precisamente, de cómo consideran ustedes debe ser entonces ese dialogar, ese abordaje del tema que es tan actual y tan importante para la calidad de vida de la población
de todos, ¿verdad? De la población en general. Y bueno, vamos a continuar nuestra entrevista con Andrea Monge, facilitadora de la Asociación Gerontológica Costarricense, sobre un caso muy interesante de la sección Entre Pares. Es el caso de doña Ivania, una señora mayor que no quiere vacunarse, su familia está preocupada. Andrea, usted ya nos ha adelantado datos muy interesantes de que, bueno, esto de la vacunación es una estrategia a nivel país, como colectivo, el derecho a la autonomía que tiene doña Ivania, la señora mayor que no quiere vacunarse, pero también el tomar decisiones de manera informada, lo importante que es. Y yo, antes del corte comercial, le decía, Andrea, por favor, orienta a la familia de cuál es la mejor forma para abordar este tema con doña Ivania, que doña Ivania no sienta que le están imponiendo algo, que no sienta que le están dando una orden, que no sienta que le están faltando el respeto. ¿Cómo se podría? ¿Qué nos aconsejas? Claro, y qué importante, porque una de las partes del derecho a la autonomía es hacerse cargo de las decisiones que yo tomé, ¿verdad? Claro. No solamente tomar decisiones, porque esa es la parte más agradable de repente, pero también hacerme cargo de las consecuencias de esas decisiones. Entonces, estrategias con la familia. Tiene que mediar un proceso de diálogo y de negociación. Pero, ojo, eso es muy importante, no a partir del debería, de usted debería, o nosotros como hijos o hijas quisiéramos, o como familiares quisiéramos, sino un diálogo desde el sentimiento, partir desde el sentimiento. ¿Qué es lo que sentimos como familia ante esto? Bueno, probablemente nos genera mucha preocupación, ¿verdad? Es que el hecho de que la persona no esté vacunada la vuelve más proclive de que si tiene la enfermedad se pueda complicar más. En el marco de que convivimos con este virus. Entonces, que como convivimos con este virus, ¿cómo podemos blindarnos, por decirlo de esta forma? Entonces, el diálogo, un diálogo muy horizontal, muy respetuoso y sobre todo validando que como familia estamos respetando la decisión de la persona, la respetaremos, pero que a esa persona tiene que hacerse cargo, ¿verdad? Muy desde una lógica muy sincera de nosotros respetamos cuál es la decisión que usted tome, pero también esa decisión va a traer consecuencias. Y entonces casi que podríamos mostrar los escenarios. Bueno, una consecuencia de vacunarse. Una consecuencia de vacunarnos es que, nos puede doler un poquitito el brazo, que un día sintamos un poco de malestar. Es una consecuencia natural del proceso de vacunación. Pero una consecuencia de no vacunarse, bueno, podría ser que en el momento de si llegamos a tener un virus, este virus se complique y esto podría generar incluso unas situaciones muy complicadas, ¿verdad? A nivel de salud, hospitalizaciones y demás. Entonces, una vez que como familia expresamos nuestro sentir y demostramos el panorama, también podemos ofrecerle, porque recordemos la palabra clave que decíamos, acompañamiento. Claro. Podemos ofrecerle diferentes alternativas, como bueno, papá, mamá, abuelito, abuelita, si todavía no estamos tan seguros con esta información, busquemos a un profesional que nos pueda orientar y que sea de nuestra confianza. ¿Como quién? Por ejemplo, el doctor o la doctora que regularmente ve a la persona mayor. ¿Qué opina ese médico, esa doctora? ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de los temores también de la persona de no vacunarse? Porque si no me vacuno, tengo que tener algunas razones. Entonces, claro, ¿cuáles podrían ser estas razones? Y entrar en este diálogo, sobre todo, muy respetuoso, ¿verdad? No impositivo, sino un diálogo muy respetuoso para acompañar y sostener al final la decisión de esta persona mayor. Respetando el derecho a la independencia y a la autonomía de doña Ivania, la señora mayor. Ya casi se nos acaba el tiempo de esta entrevista, pero quisiera tu recomendación para Estefanía, la nieta que está preocupada. ¿Cuáles se consideran son las vías adecuadas para conseguir la información más segura, la información formal de lo que es la vacuna y que no le lleguen tantas noticias falsas y tantas informaciones que confunden? ¿Qué les aconsejas a Estefanía? Claro.
Eso es importantísimo, Ivonne, y también para las personas que nos ven, porque más bien estamos en la era de la información. O sea, recibimos información por todo lado y entonces ahora lo que casi que tenemos es cómo filtramos esa información. Importantísimo pensar en que debe ser a partir de los entes oficiales, ¿verdad? Entonces podríamos decir que en este país los entes oficiales que nos podrían dar información de vacunación son el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social. También, como les decía ahora, las áreas de salud, ¿verdad? La caja por medio de las áreas de salud o de los EVAIS, donde regularmente las personas mayores tienen sus controles, son un excelente espacio para que como familia podamos informarnos y podamos brindarle a la persona mayor la posibilidad también de escuchar una voz experta sobre este tema. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para servirles. Y a todas y a todos los invitamos, si tienen consultas, si necesitan orientación en el campo sociolegal, pueden llamar al teléfono de esas líneas, el 25 42 45 08. Y también pueden llamar al 25 42 45 27. Esos son los números de teléfono donde ustedes pueden llamar.